Bienvenidos al podcast de Mr. Yugi. El programa que se decía pipí en la cama de chiquito. Pero ya no, porque ya soy grande. Oigan, pero ¿cuántas veces les tengo que decir que este no es el programa de Mr. Yugi? ¿Ah, no? Es el podcast de Manga. Yo no firmé para Mire, eso. papá, mientras Mr. Yugi me siga pagando, es su programa. Oye, no, a ver un Es momento. el especial de terror de Mangasin. Especial de terror. Yo los presentaría como invitados de este podcast, de no ser porque cada podcast en el que estamos están aquí. Los invitamos una vez y no se van del estudio. A mí nadie me ha dicho que me fuera. Lo que pasa es que como hay COVID, no se Sí. pueden ir. No podemos salir entonces. Mr. Yugi nos tiene aquí encadenados Estar y con encerrados. pura agüita. Pues ¿A mí me deberían, da coca? deberían agradecerme porque Mira. evito que mueran de COVID. Porque no sé si saben, pero hay COVID allá afuera que los mata. El aire es tóxico y pueden morir. No, O sea, bueno, no me hoy vamos a hablar en este podcast de los monstruos que nos hicieron. Y no me estoy refiriendo a nuestros papás. Oh, O sea, ellos sí nos hicieron, Yo nomás parezco. pero no está chido que les digamos monstruos. O sea, no. Ah, sí está chido. O sea, bueno, a veces sí. O sea, depende de qué tipo de monstruo. Niños, díganles a sus papás monstruos. Me imagino el papá de Shrek. Bueno, pero no, mi papá sí es no sé por qué monstruo. decimos ¿qué tal si son niños? los hijos de Shrek? Sí, Exactamente. Bueno, sí. Y No los sé niños, si podemos decir niños porque este podcast no es para menores de 13. Eso Sí, dicen. sí, de hay hecho, niños dicen. escuchándolo en primera. Te juro que no. Vaya. ¿Qué están haciendo sus papás? O sea, O sea, sí. O sea, No quieres saber momento, qué están momento. haciendo sus Si sus papás. si sus papás dejan que escuchen este podcast, sí son monstruos. sí. Sí, definitivamente. O sea, no deberían de. O sea, somos un podcast para. No se ría, señora, puede tener un hijo igual. Eso le decía a mi mujer. Otro Mr. Yugi. No es el del calabozo, eso decir. Pero bueno, vamos a empezar. Monstruos que nos hicieron. ¿De qué hablamos? Básicamente los monstruos de pues, el folclore, la mitología e incluso la ciencia ficción con los que crecimos. Sí. O sea, Todo lo que nos empapó. ¿Qué, Como qué, Mr. Yugi. como Mr. Yu? ¿Qué? Recuerden, niños, que este forma parte del especial de terror que durará todo este mes y tal vez el próximo mes, dependiendo de si me da la gana. Es que empezamos tarde el especial, entonces tenemos que ¿No empezamos temprano? No, Es que es empezamos un tarde. especial especial. Es que el especial ¿Por tenía eso Empezó por eso nos retrasado. trajeron? ¿Por eso somos especiales? Hijos de la- Bueno, sí, güey, mi mami me lo decía. A mí me lo decía mi maestra cuando comía pegamento. Ahora ya no lo comes. No, lo inhalo. Ay, Niños, inhalen pegamento. No, ¡No! Bueno, vamos a Inhalen comenzar. plastilina. ¿Qué? Play-Doh, También se güey. puede, sí. Pone chido. No, Play-Doh está chingona. ¿Ves colores? Dale. La parte básica, ¿no? De este video. ¿Qué son los monstruos que nos hicieron? Son aquellos monstruos con los que crecimos, aquellos monstruos que definieron nuestro gusto por, ya sea el terror, la ciencia ficción, el suspenso. Y creo que nosotros, muchos dirán, deberíamos estar hablando de lo que sería Drácula, el hombre lobo, la momia. ¿Por qué? Pero honestamente, eso fue de la generación de nuestros papás. Bueno, ahí como, por Porque ejemplo, ¿qué nos tocó la una colita? cosa, a mí, o sea, yo de niño leía mucho, pinche nerd. Porque eres gordo. No, porque soy nerd, más que No, nada. de niño no era gordo. Y no, de hecho, de niño era delgado. ¡Qué virga! Hasta que me chingué la rodilla. Hasta que se comió la gorda, güey. Sí, se chingó la rodilla, el muslo, el ala. O sea, Ay, qué rico, el ¿no? chamorro, Qué todo. rico, todo. qué pozole. rico. El pozole. Entonces, yo sí crecí leyendo todo eso. Entonces, yo ya no vi los monstruos de un lado, digamos, Hombre Lobo, Drácula, Frankenstein. No el terror que manejan, sino el romanticismo que maneja por medio de la literatura. Pero pues sí, también vi Jason, Freddy. Es que nos tocó una evolución muy Michael grande. Myers. Los monstruos que conocimos ya eran como que más pensados hacia ciertas cosas, digamos, directas. Un hombre lobo era un hombre lobo, un hombre con una maldición y que se volvía una bestia. Se volvía loco. Pues Drácula, ya sabemos todos la historia de Drácula, pero aquí fueron modificando las cosas, algún trasfondo, Sí. algunas cosas diferentes. Digo, yo el primero que recuerdo es los xenomorfos de Alien. Ajá, sí. ¿Por qué? Porque fue esto de agarrar ciencia ficción, viajes futuristas, naves y meterte terror, porque hasta ahorita estábamos acostumbrados a que el futuro es brillante. O sea, Todo es cromo en el futuro. todo es cromo en el futuro, viajes. Todo era aluminio. Digo, lo único que tenía cosas como que me divertían era lo de Star Wars, pero tampoco Star Wars no era de miedo. No, pero es que si te das cuenta, ese futuro, como dice, que no es tan futurista, valga la redundancia. O sea, es un futuro donde aún tienes que Las naves trabajar están para vivir. cachando. O sea, exactamente, o sea, Un futuro donde todavía tienes que Barrer. hacerla de camionero espacial para pagar. o sea, es que es un futuro más consciente, o sea, no porque haya más tecnología significa nosotros vamos a dejar de ser humanos trabajando, ¿no? Pero el miedo mayor de ahí es el hecho de que estás enfrentándote a algo que no sabes cómo matarlo. Bueno, O sea, El miedo a lo desconocido. era esa parte. Y ese punto de que cada vez que creías que podías librarte del xenomorfo,
El xenomorfo encontró Ahí está, otra, sí. otra cuestión para llegar a ti. Fíjate que cuando Ridley Scott, el director de Alien, le encargó a Giger, el que creó los bocetos para el Alien original, Dios te bendiga, Giger. le dijo que quería una criatura que diera miedo, pero se hiciera sexy. Así como te lo estoy diciendo. ¿Qué? Hay gente que al xenomorfo le gusta por la complexión, porque parece que es algo sexy. Exactamente. Yo sé que suena raro, a mí no me gusta. Yo no veo así al xenomorfo. Pero esa fue la intención de Giger. A todos Es los que como nos Mr. escuchen, Yu-Gi-Oh Giger, con su fetiche Giger de lo, monas. Giger lo, ajá, a mí me gustan mucho las monas, ¿no? Entre más grandes mejor. Pero el chiste de Giger era hacer el xenomorfo de tal forma que te causara excitación sexual. No lo estoy diciendo yo, búsquenlo si no me creen. busquen porno de xenomorfo. Yo busco. Y Busquen eso- la historia del Y xenomorfo. eso, Ah, y eso ah, no es lo listo, peor, Sí, no es lo porno peor. güey. Porno de xenomorfo. Cuando vienen con la idea del Ah, alien, está bueno. creo que ya todos sabemos cómo se reproduce un alien. Se te pega a la jeta el facehugger y te deja un huevo de alien en el pectoral. Eso lo hicieron porque le preguntaron a Ridley Scott y a Giger cuál es el miedo más grande que podría tener un hombre. Y él dijo, Embarazarle yo un beso. supongo, imagínate, a una mujer la violan y se embaraza y ese es un miedo de una mujer. Un hombre no lo va a sentir nunca. Quiero que el alien lo haga. Quiero que el alien viole a un hombre y lo deje embarazado y sienta lo que es eso. Lo peor, bueno, aparte. Eso es un miedo muy feo. O sea, aparte le agregas que destruye la caja torácica Ajá. y que dependiendo de la especie que Y deje te los mata. huevecillos, evoluciona el xenomorfo. Que es un detalle que mucha gente no sabe, ¿no? Está Que bien el verga. xenomorfo sí. va evolucionando conforme Hay de todo ahí. De hecho, ¿esto sabes en dónde tocaron el tema? En Mortal Kombat. ¡Mortal Kombat! El xenomorfo que sale ahí. Cada que. ¿Es un final? No, el Es que no creo si es final o fatality. No. Lo que pasa es que el xenomorfo que sale como personaje jugable en Mortal Kombat es un xenomorfo que salió de los de la especie de Baraka. Por eso tiene. De Las- los las Tarkatán. cuchillas, Sí, exactamente. Entonces, pues, mucha gente dice, bueno, ¿por qué no usaron el xenomorfo real? Digo, bueno, Anormal. era para Estándar. adaptarlo al estándar de juego, nada más. Pues ya han metido a Robocop. No, pero de todas formas, en el X, Terminator. cuando terminas con el xenomorfo, cuando terminas el final del xenomorfo, el xenomorfo se come a Shinnok y crea xenomorfos a base de todo lo que se come. Xenomorfos con poder de rayos, xenomorfos con poder de hielo, xenomorfos con poder de fuego, todo eso. Claro, porque esa mierda no podía dar más miedo. Bueno, ese es el punto. Otro de los monstruos que vimos, creo que todos nuestros monstruos estaban medio mezclados entre o mucha fantasía o mucha ciencia. Ajá. Porque el otro monstruo que yo siento que fue un estandarte de todos los que fueron, hasta desde ochenteros hasta millennials. Bueno, los ochenteros son millennials. O sea que nosotros somos los malos. Sí. Bueno, no, esto se lo voy a declarar. Los millennials son aquellos que nacieron, según estudios, unos dicen entre el 85 y el 99 y otros desde el 81 hasta el 99. Depende quién tome los estudios. Pero vamos a dejarlo del 81 al 99. ¿Por qué? Porque quiero pasarme trayendo a todos los que están Ah, bueno. escuchando este podcast. Oh, güey, yo nací en el 99, güey, yo no soy milenio. No, Pues no, eres peor. es peor eso. Eres pendejo nada más porque crees que no eres milenio. Bueno, aquí va el dato. Terminator nos plantea El exterminador. el exterminador nos planteaba ese futuro donde nos habíamos pasado de verga con la tecnología y la tecnología nos regresaba el cachetadón. El Claro. futuro del 2019. O sea, no lo sabía. Básicamente todo ese concepto era, ¿qué pasaría si mi tostadora se enoja Tu conmigo? calculadora también. Oye, hace unas refrigeradora. como 2 semanas estaba hablando por mensaje con un amigo que trabaja para esta empresa de motos de bajo presupuesto, de Grupo Y tú le- Salinas y tal. Y yo le dije, bueno, ¿y qué haces en tu chamba? Porque él trabaja en la fábrica. Y me decía, pues yo me encargo de que las máquinas, que ya saben hacer su trabajo, si fallan, pues corregirlas y ese pedo, ¿no? Y yo dije, ah, ok. Y le digo, güey, pero pues ahí empieza la inteligencia artificial, ahí empieza Skynet. Y me dijo, sí, güey, por eso cada que llegó, tomó una llave y a cada una le pegó 3 chingadazos, güey, para que entiendan quién manda. Y yo así de, ok, güey, por eso Skynet nos va a cargar en la chingada, güey, o sea. Tienes que Por llegar y pendejos hablarles como tú. bonito, güey. Y como, buenas tardes, señora máquina, ¿cómo está? No golpeen a su ¿Cómo tostadora. está la familia? La calculadorita, está bien, gracias. Es como Gracias a Dios. cuando lo de oye, Jair, se rompió la televisión. Un puto Bueno. simio. Ahí te van muchas El cosas. control ya O enojado. sea, en ese entonces no teníamos idea, en los tiempos cuando se hizo la mitología de Terminator. No teníamos la idea de cuánto se necesita para hacer que una inteligencia artificial tenga reacciones y aprenda. Aún no se ha podido cuantificar cuánto es la capacidad de almacenamiento del cerebro humano, de nuestros procesos lógicos. Porque somos un proceso muy, muy similar al que se ocupa en una computadora, pero mucho más avanzado. Sí. Más conexiones, más contactos eléctricos y, de hecho, algo que ya se ha podido ver,
que materia orgánica se puede ocupar como sistema de almacenamiento. Básicamente, el proyecto que está haciendo Elon Musk nos permitirá guardar archivos en zonas que nuestro cerebro no ocupa. Yo siento que Elon Musk va... Pues fíjate que, En algún punto, bueno. en la película de Indiana Jones del... ¿Templo perdido? No, ¿cómo se llama el del cráneo? ¿La calavera de cristal? La calavera de cristal, obvio ciencia ficción, pero no es mentira. Los cráneos de cristal azteca, a simple vista parecían cráneos. O sea, cráneos nada más de cristal cualquiera. Ajá. Pero en realidad estaban hechos de tal manera que el cristal mantenía información adentro. Y era tanta la información que cuando tú juntabas los 13, no es que te cumpliera un deseo, porque la leyenda era junta los 13 y te cumple un deseo. No te cumple un deseo. Lo que pasa es que habría un portal hacia la dimensión de los extraterrestres que los dejaron. Y ellos te daban el conocimiento entero de su especie. Bueno, es que a lo que voy con este punto. En ese entonces pensaban que un programa de computadora, solo un programa, podría evolucionar estilo Skynet. Y que se iba a conectar en todos los servidores de ese momento. En ese entonces, ni todos los servidores que existían tenían la potencia de la computadora más actual de hoy. Claro, De hecho. Que la computadora más actual de hoy todavía no tiene la completa potencia de darle independencia. Sí ha tenido avances porque están estas inteligencias que desconectaron los de Facebook, que empezaron a platicar, pero son aprendizajes muy básicos para poder Sí. otras cosas. ¿Por qué? Porque ellos solo están concentrando pensamiento. Para poder controlar movimientos, más aparte pensamientos, más funciones lógicas, tenían que avanzar. Pero ellos ya tenían ese miedo de que mi computadora pudiera de repente Claro. pensar en que soy una mala persona. Lo que pasa es que ese miedo ya venía desde Es que sabe tu historial. Sí, Ah, exacto. pues antes ni historia la había. No, por eso la mía sí O dije. sea, ahorita no, sí, cabrón, ahorita sí. cabrón sí Viene está del enfermo. miedo, Héctor, Que la del jala con del aliens. Y2K. Para los que no sepan, el Y2K era algo que creía la gente mensa de antes, incluyéndome a mí. Que era de que cuando las computadoras que estaban programadas llegaran al cambio de siglo, al máximo, Al 2000. que sería en el 2000, dejarían de reconocer a partir de ese momento los programas, dejarían de actualizarse, no podrían hacer el cambio de 1 a 2 y todo lo que tuviera que ver con computadoras se echaría a perder. Las aerolíneas, bueno, Todo. el poco internet que había, pues, poco internet que había, los sistemas de defensa. Entonces de ahí parte el miedo a las computadoras, ¿no? A partir del Y2K. Pues ya pasó el Y2K y nunca pasó. Lo que pasa es que sí le pasa a esas, o sea, todavía puede pasarle, pero son computadoras que ya manejan, me parece que es No, pero es que No, es que el sistema de 16 bits. No, y el de Windows... 16 y 32. 16, no, el- 32, ¿no? el Sí, M- 32. Por eso al 16 tampoco pasa, ¿no? Le pasa al de No, 8. el Windows 96, sí tiene un límite donde ya no puede trabajar el reloj, pero no era ni de cerca el... O sea, soy una compañía, quiero que mi computadora no trabaje. O sea, ¿qué son? ¿iPhone? Ah, no. Que los componen. No, pero es que de nuevo, era un miedo infundado, o sea, no, no, nunca no, fue no, real, pero la gente eso pensaba, El porque señor la Steve gente va a bajar mensa. No, pero es el punto. Ese fue el miedo que nos infundaron dentro de las máquinas. Hoy en día yo creo que estamos tan familiarizados con las máquinas que sí, todavía hay gente que dice, yo no me quiero poner el puto microchip que quiere hacer Elon Musk, esa madre para conectar a tus dispositivos. Pero ya ya en lugar de hacer un 70% no quiere, 30% sí, ya es un 55 no quiere, 45 sí. ¿Por qué? Yo cuando menos lo veo como utilidad. Yo que ocupo muchas computadoras, se me da súper más fácil poder prender cosas nada más pensando, préndete computadora, o sea, No, yo no. el efecto a través del Wi-Fi. Ojo, lo que está haciendo ¿Te Elon Musk imaginas todavía no equivocarte? es para que puedas ya ver automáticamente todo en la computadora. Claro. No, son instrucciones básicas que van a recopilar a través del estudio que se ha hecho. Son algoritmos. Algoritmos. Y sí, es muy invasiva, pero en el punto en que esa tecnología se logre hacer Ser efectivo. efectiva, todo el mundo va a empezar a usarla. Y primero no la vas a usar por miedo. Después te vas a usarla porque todos la están usando. Fíjate que eso podrías pensar, pero... Ay, mira como TikTok. No, escucha, TikTok eso lo podrías más- pensar, pero el problema con ese tipo de tecnología es que luego no funciona como tú quieres. Por ejemplo, los controles de movimiento que existen No son como pensamos. desde el Power Glove, o sea, estoy hablando desde los 80, Nintendo está chingando con eso. Luego fue el Wii, luego fue el Kinect,
Y a la fecha no ves a nadie usando controles de movimiento. No, pero es que esos Porque controles... los juegos están bien cool. No, es porque no están chidos, No, son muy es que- poco prácticos. Sí, no, son poco pero prácticos. existen y hay. Son Y poco tú prácticos. pensabas, esa madre todo el mundo la va a usar. No, pero... espérate. Tanto así que no sé si te acuerdas Pues que de el hecho, Xbox ya no. no servía si no era con el Kinect Sí, no, y después integrado. dijeron- y después Y dijeron todo el que- mundo decía, es que, güey, le hago así el puto Kinect y jala para allá. No, Por eso, pero pero, aquí- pero es a lo que voy, o sea, Aquí ya te va el pasó punto. eso. Ya Una pasó. cosa muy diferente son controles de movimiento y otra cosa muy diferente es que puedas pensar arriba y se haga un espacio arriba, abajo, o sea, digamos instrucciones de botonazo. Pero a lo que me Botón, refiero, Héctor, el es power- que exista y que haya, no significa que la gente lo No, usa. pero voy a este punto. No. Lo mismo, una revolución que sí fue así fue la de los celulares. Ese Igual las punto. redes sociales. Y nadie quería usar en un principio los celulares porque el rumor de Porque causa es radiación. cáncer, radiación. ¿Qué pasó? En menos de Causa cáncer y radiación. En menos de 5 años, todo el mundo ya tenía un celular. Ujú. Y cáncer. Obviamente. ¿No está grabando? No, el cáncer no. No, sí, grabando. Sí. El cáncer no. No, el cáncer no todos, la mayoría, pero no todos. No, es que. O sea, sí. No, sí, sí. No, sí aumentó, Claro. pero te diste cuenta. por Sí ejemplo, aumentó. No sí aumentó los casos de cáncer, pero Es que sí lo más emite radiación, pero todo emite radiación. Es lo que la gente ignora, o sea, todo tiene radiación. O sea, el sol emite radiaciones. Todo, cabrón. todo. Pero el bueno, agua es .0001 de Pues radiación. sí la tiene la radiación. tecnología fue uno de nuestros miedos más grandes Ujú. dentro de este crecimiento, porque vivimos en una etapa que no se había visto nunca de saltos tecnológicos. Sí. Nuestros papás tenían que vivir con, esta cosa está chida, me va a durar 10 años. Oh, sí. Nosotros vivimos en una sociedad donde Vivimos las en cosas, una sociedad. El puto guasón, ¿eh? donde las cosas El huesón. no es que se volvieran obsoletas o que ya no funcionaran, sino que la tecnología que llegaba era como que 10 veces mejor. Es que ya el avance de la tecnología ya va a pasos tan grandes que por eso iPhone saca un iPhone que es el mismo iPhone cada año y ya no te Con nada. otro No, pero, o sea, ahorita Así de grande avanza ahorita la hacemos mucho el tecnología. chiste del iPhone, ahorita hacemos mucho el chiste del iPhone, pero en ese entonces sí había una diferencia, sí hubo una diferencia entre Sí. iPhone 1 y iPhone 2, es cierto, entre iPhone 11 y iPhone 12 no hay ni una puta diferencia más que el Sí, iPhone 12, las cámaras. el iPhone 12 se parece al iPhone 5, Y es más caro. Me gustaban los memes, güey, de... No, creo que era el Huawei P no sé qué. Que tipo Ah, fobia. el de cámaras. el que tenía la cámara tan chingona, güey, que le tomaba la foto al tazón de cereal, güey, y era un puto negro ahí. Chingo de risa. Así de avanzado. Bueno, regresando al punto, ¿no? La tecnología fue uno de nuestros grandes monstruos y Fue un miedo muy latente. creo que había mucho rollo porque también digamos que el futuro siempre lo vimos como algo posapocalíptico a través de la tecnología. Sí. Pero, Vamos a hacer o sea, pero es que yo siempre, quien siga Mr. Yugi se ha dado cuenta, yo siempre me río de todos esos futuros que ya pasamos. Por Ah, ejemplo, el futuro de Volver al Futuro del 2015 ya lo pasamos. A 5 años va a pasar El eso. futuro de Terminator ya lo pasamos, fue el año pasado. El futuro de Blade Runner también. El futuro de Astro Boy también, era el 2004. El futuro de los supersónicos también, era el 2006 creo. O sea, me da risa cómo esos futuros no se parecen en nada a los futuros que tenemos nosotros. Hay futuro de Titanes del Pacífico también, fue en 2019. Bueno, ahora sí, dejando de lado la tecnología, los entes que se volvieron parte de nuestra cultura en ese entonces, ya teníamos cierta cultura con los muñecos diabólicos. Ah, sí. Ya. Campamento del terror. Ajá. Con Pedrito Fernández. Pedrito Fernández, donde estés. O Eso el te le otro, llamamos. o el otro, el de Puppet Master, ¿no? Que eran muñecos nazis. Ah, sí. O sea, yo no vi esa, pero Puppet Master. la recuerdo. Chucky vino a instaurar una cuestión donde no estaba peleada. Bueno, es que yo siento que en la primera película no lo hicieron a propósito. Eso de que no estuviera peleado la comedia con el terror. Es que fíjate que la primera película de Chucky, si Pero la neta ves. no me daba risa. Es que escucha, la primera película de Chucky, si tú la ves, tú en ningún momento sabes que es un muñeco diabólico, excepto por el nombre. Ajá. Tú ves la película y es sobre un asesino serial que está matando y la película te lleva a un punto donde hasta piensas que es el niño el que está matando. Y al final se revela, o sorpresa, el muñeco diabólico está poseído por el espíritu de Charlie Ray, el asesino, ¿no? Eso se manejó en la primera, que era hasta cierto punto más suspenso y terror que comedia negra. Pero ya cuando avanzan las demás, pues ya... Es que en la primera sí hubo chistes involuntarios. Comedia corran, ¿no es cierto? La comedia involuntaria, yo creo que es algo que le benefició al A todas esas películas. cine de horror, terror, sí. a todas. Porque digamos, no hay nada mejor para asustarte que te alivianen, que no te esperes ya. Claro. Las películas de antes de terror estaban todo va a ser terror, todo va a ser terror, cada rato vas a sentir. Entonces, si la película no sabía subir el rango del anterior,
Entonces lo que hacían, te mataban todo el susto que habías tenido anterior con un chiste y otra vez Y de de repente, repente Max. Es que mira, algo que tienen las películas de terror de ese rato, o sea, de 80s, 90, es que yo de niño, por ejemplo, yo veía al Pinhead, el de Hellraiser, Ajá. y se me hacía un diseño muy, muy terrorífico. Cuando yo estaba estudiando en Mérida, había un local donde venían objetos coleccionables y tenían una figura enorme del Pinhead. Y yo siempre que pasaba por ahí la veía y me daba miedo. Me daba miedo. No había visto las películas, pero sabía que Hellraiser era como que algo muy culero que no quería ver. Hoy en día ya las vi, son una porquería y dan risa. Ya no Pero es que ya nos da risa porque Bueno, somos grandes. también No, como por eso es lo que evolucionado, voy, o sea. dicen, uno no panoramiza hasta que no ve algo mejor. Ah, Y la evolución de los efectos especiales y de la definición de las cámaras nos ha hecho ver diferente las películas. Por ¿Por ejemplo, qué? Porque estamos más acostumbrados, sí, a analizar los detalles. Sí. Digo, antes digamos que se cerraba ese punto. No, es que por ejemplo, en cuestión del cine, antes, o sea, metías cine solamente grabando un arbusto, alguien que no se viera y moviera el arbusto y tú decías, ahí está el puto monstruo. Allí hay algo. y era un pinche Yo no voy a ir conejito, porque güey. está el puto monstruo. Y el hecho de que fue evolucionando, ya luego, si no ves un pinche monstruo, dices, ay, pinche película. culera". Eso por años, pues, yo creo que fue un chiste, ¿no? Lo de que el arbusto se mueve y tú esperas que se vea un pinche monstruo, o algo, un asesino o algo, güey. Salió un conejito, güey. Ese es su punto. Salió un perrito, güey. Salió un gatito, güey. Bueno, quienes no están viendo el podcast y lo están escuchando, es que yo iba a hacer un punto con un vaso, Están pero, toqueteando. Valió verga. pensaron que lo iba a llenar y ya me llenaron mi vaso, aunque era para un punto. Bueno, Ah, su punto. No, voy a irme al punto de los papás irresponsables que fueron parte de nuestra mitología. ¿Por qué? Todos los que hemos tenido acceso a televisión abierta en México, conocemos la serie que pensamos que era película por alguna razón, Ajá. de It, la miniserie. la miniserie. Y nuestros papás jamás nos dijeron que no lo viéramos. O sea, no había una censura. O sea, Al contrario, te regañó es porque más. te asustaba. No, es más. La pasaban a las 7. O sea, a las 7. Güey, yo de chavito nunca la vi en la tele porque sí le tenía miedo. Veía los comerciales y le tenía miedo. ¿ya? Quitabas el comercial. No, De hecho, mis primos la veían y me decían, no, es que no da tanto miedo, primo. Y yo decía, Pero no, ya estaban no grandes. quiero dar un paso. Nos hizo tener el miedo que tenemos la mayoría a los Güey, payasos. Casi un mes me bañé con el puto bote ¿Qué de lleno por de sí? agua en la coladera. Con sal en Porque la no taga. quería que saliera el Diciendo, puto no eres payaso. el único que me cuenta eso. O sea, es Sí, algo ya como sé, que muy güey. general. No, yo lo tenía puesto porque pues, vivíamos en casas de Infonavit y ya de las ratas. No, o sea, yo también. O sea, pero no no, estaba sí. no estaba la tarjeta puesta en el de la gente, pues mejor le pongo ¿Te el cuento imaginas? porque Lo iba a hacer el no se pinche Pero niño, luego limpia esas las ratas ratas. de, hijo, traje un gato para que se coman las ratas. Sí, mamá, ya se comió la rata el gato. vea. Sí, no. Bueno, en ese punto, ¿no? Los payasos fueron Sí. un preámbulo. Sí. Ya habíamos tenido esa de Dark Circus, o sea, esos circos Ah, sí. espeluznantes ya había habido. Pero no había habido un contacto donde viéramos ese contexto de decir, el payaso le tengo miedo porque Es que- o es un asesino. No, pero es que payasos O es- espeluznantes ya o es había. alguien que no- que- ya que había era una desde cosa. los asesinos Claro. seriales que se vestían de payasos, Sí. de John Wayne Gacy, Sí, por no, ejemplo. sí. Pero es que este lo voy. Sí. Y lo que hizo es, hay Como ese entidades concepto. hay entidades que ni siquiera, o sea, tú ves un payaso que es un payaso asesino y tú le das un golpe y sabes que es una persona y lo madreaste. Que es real, ¿no? Que No de es hecho, esa es algo, mi queja pues, con muchas ya. películas de terror. Le dan un madrazo al malvado y en lugar de acabarlo y mero, se van corriendo. Sí. O sea, Fíjate, que no, se espérate, repongan, que no, 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 se a ver, van. espérame. No, Espérame. espérate. En la de Jason toma la gran manzana, hay una parte donde un negro que sabe artes marciales se le pone al tiro y le empieza a pegar y le empieza a pegar al pinche Jason, güey. Y llega un punto donde se cansa y Jason le pega un vergazo y le arranca la cabeza. No, sí, pero en ese Como punto. Bob Esponja con Pero pelo. estamos hablando que Jason es una entidad. O sea, Es como te un voy a poner el super ejemplo. zombie, Sí, la como de mierda 2 esa. metros. Sí, sí, te voy a poner Pero lo un intentó ejemplo. el vato. La casa de cera. Ah, Dice, el asesino ahí era, es más, hasta era un humano más débil que el promedio. Era como un retrasado, ¿no? Ajá. Sí, Como que- tipo Leatherface, pero sin ser tan fuerte. Él no era fuerte. De hecho, y por eso él era el que hacía los trabajos de cera y su hermano era el que conseguía. El personaje de Paris Hilton le pega con un tubo, lo tira. El tipo no se puede levantar, está retrocediendo del piso. Y Paris Hilton, en lugar de decir, pues ya no se levante, Pues me lo chingo. me voy. Bueno, tú estás planteando una idea brillante. Paris Hilton no es la persona más brillante del mundo. Bueno, Ahora, otro punto. En toda clase de defensa personal te dicen, derríbalo y huye. sí, Derríbalo y huye. Es Sí. que no es para que te enfrentes con pero él. tú, no, pero tú estás hablando, digo, derribar y huye para estas cuestiones. Pero yo siempre lo he visto así.
Estás en un lugar. Si lo tumbaste, chingaselo. Sí, es que date cuenta que para lo que pasó en la película, ya habían visto varios desaparecidos y varios asesinados. Ya sabían que los estaban matando. O sea, este güey no se levanta para golpearte y robarte. O sea, este güey los va a seguir y matarlos. Ese es el punto. Ya lo tienes ahí. O sea, ya. O sea, No, mira, yo por miedo sí. No, pero fíjate que es que sí, hay varias películas de terror donde hacen eso, donde se defienden, pero luego sale hasta contraproducente. Güey, pues como es dicen que no es los lo mismo comediantes, defenderse te de un matan. humano que defenderse de un... Por ejemplo, en como las de, dicen los- toma las de Scream. En las de Scream hay partes donde se detienen a matar a Ghostface. ¿Y qué pasa? Resulta que había dos y mientras tú apuñalabas a uno, el otro te apuñala a ti por la espalda. Eso se llama trenecito y, O sea, y lo viví en Las Vegas. está culero, ¿no? Sí. Y el huir tampoco funciona porque en las películas de terror, pero eso es algo que Ay, güey. desde la mera concepción de las de películas de terror, siempre que tú huyes de un asesino, de un monstruo, de lo que sea, se te aparece enfrente, ¿no? Siempre. No puedes escapar. No, de él. pero es porque es una Simbolismo. alegoría, un simbolismo de que de tus miedos no puedes escapar. Por eso no Únicamente importa que tanto mátame, corras, pues. Tiene un te punto. aparecen ahí. Pero es de las películas. Otro de las los personajes que hizo un crecimiento exponencial en lo que veíamos fue lo de Jigsaw. Ya no era un miedo de te voy a atrapar en tu área donde tú estás, sino te voy a encerrar. Es claustrofobia. Y de hecho me recuerda mucho en su momento, creo que es simplista, porque fue una película que la agarraron en un cuarto, la primera. Me recuerda mucho a la película del Cubo. No, es que no es que te recuerde. Del cubo se basaron. Sí, Ajá. se basaron para. Sí, lo de que Es tú que- encierres a alguien en un cuadro ahí, eso es del cubo. Es que, lo por ejemplo, dijo el director. El Cubo lo que hizo es, pusieron diferentes luces y era el mismo set, y cada vez que pasabas de un lugar a otro, Sí. o sea, era un cubo grande con muchos cuartos. Hay un cuarto. O sea, pero en realidad la locación era un cuarto, nada más un cuarto, que le cambiaban de color la luz para que pareciera que fuera otro. Y eso me encantó del cine. ¿Por qué? Porque hizo que el cine de terror fuera más fácil y barato de hacer. Que era un punto que, digo, Hollywood tenía el problema. No hacemos producciones ya de terror porque no nos alcanza. Lo que pasa es que las producciones de terror se habían gastado ya. Ya están súper. Ya cuando llegas a puntos como Hellraiser 14, Jason 10, Pesadilla en la calle del infierno 8, ya sabes que hay algo ahí. Por eso las productoras optaron por dejar de hacer cines de terror, porque era o más de lo mismo o muy difícil meter un nuevo icono del horror. No, y en este punto, bueno, el cubo hizo lo suyo y el hipercubo todavía más. Es que el cubo Hypercube, el cubo al cuadrado y hay otras, ¿no? Sí, no, y entonces después tienes la de Saw donde es algo meramente claustrofóbico. Yo esa, la Porque las primera- tomas aparte te hacen sentir encerrado. Claro. La Son primera, la miedos primera, reales. la primera yo la fui a ver al cine, me acuerdo que estaba en secundaria, y ya ves que es nada más el baño, son los dos vatos en el baño y Ah, amarrados. no, a mí me dieron mucho miedo los baños que tenían azulejo blanco. Y me dio miedo porque se Deteriorado. hacían en los baños en mi escuela, güey. Sí, digo, Dije, no mames, pasó en mi Porque escuela, güey. En tu escuela había un circo y se murió un payaso en el baño. Ah, eso en Eso todas las pasa en la escuelas, en todas las Ah, escuelas. varias veces verifiqué que el espejo de la escuela no fuera un espejo doble. O sea, de ese que lo alzas y casi lo rompes por estar tus miedos. ¿Por qué? Entonces no es Porque- espejo doble. Ah, va lápiz. No, es que lo más fácil. ¿Cómo identificas que es un espejo doble? Ah, le pones el dedo. No, sí, al le que pones- pones el espejo, ¿no? Le pones el dedo al espejo. No, sí, tiene un punto. Debe haber un espacio entre tu dedo y Pero tu ¿sabes otro por qué es dedo. eso? Sí, porque es la parte de atrás es la placa de metal. Bueno, del Pintura. Luego es una ajá, sí, pinturita. la pintura que le Porque ponen luego yo lo y sé. es el espacio del cristal. El cristal, exactamente. Pero no es 100% forma de verlo. Hay un error en eso. Hay dobles espejos que sí tienen ese espacio. Ah, entonces me grabaron en el... Sí, no, porque te dejan, ¿cómo se llama? Te dejan esta madre, ¿cómo se llama? Un cristal normal extra para hacer la difuminación de luz. La mejor forma de saber eso es poder levantar el espejo. Nadie en la vida, ninguna persona, fija un espejo 100% en una pared. Sí, yo le hice muy bien a la pared. No, O sea, ¿tú te refieres? Sí, o sea, en mi casa, en mi baño, el espejo está a ras de la pared. bueno, es que ahí hay un punto. En tu casa. O sea, está pegado. O sea, tú lo Sí, o sea, pusiste. yo- yo lo que abrí hago- yo lo que hago es que los pared. cuelgo. No, sí, Pero yo los no, cuelgo. no es el punto. Si tú tienes un hotel, te lo dejo así. Pero no lo ¿Qué pego. te sale más barato? No lo pego. ¿Matar gente? No. No, porque hay pérdidas, güey. ¿Quién te paga? Mira, yo ya vi esa película y se llamaba Psicosis y al final chingaron al pendejo ese, así que bueno, no. Te lo digo así. Tú vas a un hotel, o sea, tú como instructor de hotel, te sale mejor, en lugar de hacer las muescas para cada espejo, Ujú. comprar, seccionar y colgar. Cuando hay una muesca, cuando está fijo por algo, siempre hay una razón para ello. En algunos moteles lo que hacen es que ponen el espejo dentro del baño
para que esa sea la puerta por la que entra a servicio y limpia, que ese es el punto. Mm. Pero lo dejan dentro del baño para que si tú cierras la puerta del baño no haya manera y tú tengas la tranquilidad y te lo dicen en ese punto. Pero si ese espejo pegado está dentro del cuarto, es porque ese espejo no es un espejo. O sea, ningún espejo tiene la necesidad de estar en poder y es más caro. Es que ¿por qué lo harías? Es muy, sí, mucho más caro. Claro. Digo, ok, está Pero pegado ¿por al qué mueble, lo harías? pero el mueble tiene una división y puedes ver la división. Sí, o sea, puedes Ajá, jalar el mueble. ajá. O sea, puedes mover el mueble, pero a la pared te sale mucho más caro. ¿Por qué vas a hacerlo? Además, o sea, cuando tú le mandas a alguien a hacer una pared de tabla roca y le pides que haya un hueco, siempre va a ser más caro. O sea, siempre va a ser más caro. ¿Cuál es la función? Es lo que siempre tienes que checar. Por eso donde más miedo a toda la gente le ha dado son, y la gente se enamora de los moteles que tienen espejo arriba. En el techo, ¿no? Digo, esos son los que tienes que evitar porque no tienes manera tú de verificar. Y te puede pasar lo de la 9 de Chucky. Ajá, Ah, la nueva sí, de sí. Chucky. Yo tenía un cuate cuando vimos esa escena, la de Chucky 3, no, es de la nueva de Chucky. ¿Sabes, No, no, Chucky. ¿sabes Este- por qué no digo lo plano? Porque hay unos que se ahorran. Hay una especie de espejo que es como un papel contact. Ah, Entonces se lo pegan a una madera y ya te lo dejan. Entonces esa madre jamás te va a hacer el efecto del cristal. Pero si la puedes mover y Sí, Porque checar. es un papel. Sí, porque es el papel, o sea, es un papel. O sea, pero a ese punto. Y te das mucho cuenta cuando su papel estampa, porque tampoco refleja tan chido como refleja un espejo, ¿no? y hay cosas que se ven más grandes. Ah, sí, Ay, sí. Dios. Es que el papel estampa está Ah, como como que- sabe. No, pero te digo, Porque yo, sí. cuando vimos esta película, la de Chucky, la de la de Chucky, y pasó ese pedo del cristal y todo eso, me dice un cuate, no mames, Giselle, a mí me daría un chingo de cosa ir a esos moteles donde hay espejos. Y le digo, ¿por qué? Porque tienes miedo de que Chucky te caiga encima y te mate. Y me dice, no, porque ¿por qué querría yo verme el culo cada vez que estoy cogiendo? No, pues no lo ves. No, No ya te es podrías, crudo, ¿eh? güey, ya es Tendrías crudo, que estar güey. así. No, es que él Pues está- ya, ¿qué ¿qué haces? haces? Sí se ve. Mira, él está pensando chinga, ahora resulta que no. en los moteles multiespejos. O sea, tienes un espejo arriba. Ah, o sea, Y un sí, espejo acá, o sea, como el espejo de acá te hace ver el espejo de allá y ya te puedes ver. No, Ahora resulta que no, No, se puede, güey, Pero es imposible. podría ser hasta sano, ¿no? O sea, igual y te ves una mancha en la espalda y Es dices, que ah, dice- cabrón. es que dice, ¿para voy a qué verme quiero- esa, voy al ¿Para doctor. qué quiero yo ver eso? Dice el tatuaje que te puso Belinda. dice. Sí, Bueno, aquí pasando, en la cara. pasando a lo sobrenatural, It nos enseñó que podías Que los tenerle miedo. payasos son malos. No. El miedo que nos Payaso dejó, te come. el miedo real que nos dejó Te It come y te coge. es el hecho de que hay entidades que tienen más control sobre la realidad Ah, sí. Ah, que tú. Ese es el punto. Y otra cosa, teníamos nosotros el concepto porque mexicanos, guadalupanos, católicos, hay dioses, bueno, no, hay dioses malos. El payaso malo. Dice, hay dioses malos con el mismo poder que el dios al que tú le crees. Pues O con fíjate más que, poder fíjate que que eso. mucha gente, la miniserie del 90 de It, es muy buena y lo que tú quieras, pero no explica muy bien nada de lo que sí, tomando como referencia la novela de Stephen King. Si tú le preguntas está muy a alguien, descafeinada. si tú le preguntas a alguien de qué trata It, te va a decir de un payaso malo. De eso trata It. Y obviamente, quienes sabemos que no es cierto, que hay rollos más arriba, pero Trata de un payaso cósmico malo. pero, de nuevo, la miniserie, aunque esté muy chido, nos guste, no plasma bien eso. O sea, no plasma el qué es eso. Pues si le preguntas a alguien si es un payaso malo, ¿Qué que es mata eso? gente, ¿no? Sí, o sea, de hecho hay quienes dicen, ah, eso, la del payaso asesino. Ajá, ¿Pero exacto. qué es eso? Exactamente. Exactamente. ¿Qué es eso? Es Eso es eso? algo que deberías de ir a ver. No, mira, No mira. te puedo decir. Mira, pero- tú no puedes decir nada, Swam, porque cuando yo te dije vamos a ver eso, tú pensabas que era desviaciones sexuales horribles. ¿Y si no? No, O sea, si Entonces, fueron ¿qué película vimos? vamos instintos. Sí, fueron a ver ya. eso, pero no ¿Cuál era eso. otra? Lolita, ¿no? Esa me gusta. En los 90 igual. Puede ser de Lolita Transformers. No era Lolita Ayala. Sí, pues sí. Ya En ves los que- 90 igual, creo que a menos uno de mis favoritos de los monstruos que veía era el Depredador. A mí me encantaba porque aparte del Cuenta diseño, como monstruo. Ah, Sí, no mames. no mames. A mí no me daba miedo, güey. Es que es a lo que voy. Mira, Muere. yo de chavito Fue esa el película, Depredador. yo de chavito esa película la vi con un tío y él ya la había Ajá. visto. Y me dice mi tío, se trata vela, te va a gustar, se trata del ejército contra un alien, ¿no? Así me lo explico. Ok. Entonces, si tú ves los primeros minutos de Depredador, tú piensas que es otra película estilo Rambo. Sí. O sea, como Ujú. un batallón, todos se mueren, salvan el día. Sí, pues Y ya avanzada la película, como 45 minutos, te das cuenta que están enfrentándose contra otra cosa y al final resulta que son alienígenas. Y es como de ¡ah! Alienígenas cazadores. Exactamente. Güey, pero no me dio No, miedo. pero- O sea, fue como ver a Rambo en Alien, No, güey. no, es que hay Es un que esa punto- fue la idea de concepción original. Hay un punto donde la película no es terror y hay un punto donde la película sí se torna terror y hay un punto donde ya es un enfrentamiento directo. La final. Sí, al final. Al final. Pero el punto es,
las secuelas ya buscaban más esa parte de psicosis dentro de Depredador, porque buscaban a alguien más indefenso. Realmente, el ver, ahora sí, ¿cómo se llama? Un ícono del fisicoculturismo, un Arnold ícono, Schwarzenegger. un ícono, de por sí ya teníamos la idea de Arnold Schwarzenegger como un badass, pues realmente te quitaba ese punto, porque si este güey sí llega y le da... Sí, o sea, tú dices, ese cabrón Le se parte topa su con madre. Jason y se dan un tiro Sí, chido. pero en la jungla de Se dan unos asfalto, vergazos. en la jungla de asfalto, o sea, ponen, Vive Alex o sea, ponen gente normal de la vida real que está comprando su hot dog en la ciudad, En la 2. en la 2, sí puede dar miedo. estos no se defienden, es más, estos no se van a defender ni porque los asalta otro vato dentro de la misma ciudad, No. menos por un depredador. Pero es que No, la pero es 2 que ahí el depredador no los caza a ellos. No, pero es que en la 2 No algo son que dignos. a mí me gusta. No, ¿qué te pasa? Pero es que en la No, 2 tú, algo güey. que me gusta o sea, son daño es que el colateral peor. depredador se le avienta a los cárteles y mata Ah, a sí, morir a los cárteles. porque- Mata al Haz de cuenta eran los amigos. Papá Midnight ahí. al rey Willy. Al rey Willy. Bueno, ahí el concepto de ese punto de depredador fue un monstruo, Es que Velo está tan No, bonito. fue un Está tan bien monstruo. hechecito. fue un monstruo que no solo, y yo lo digo así, no solo nos daba miedo, queríamos ser él. Sí. A diferencia, ninguno de nosotros quiso ser él, jamás. No, pues qué verga, güey. Qué verga. No, pero todos queríamos ser el Héctor. depredador. Héctor. Todos en algún momento pensábamos que teníamos nuestras garras, nuestro sensor, todos nos sentíamos, es más, O como decía te Paul, aseguro, en el juego de maquinitas de depredador, ¿a quién elegías? ¿Al depredador o a los Ah, humanos? obviamente. No, a la en el morra. video. Bueno, Es que también. tenía una katana. Bueno, Ah, sí, a Chun-Li, ¿no? Sí, no, pero la mayoría de la Ah, el gente, depredador. El al depredador. depredador, y a cualquiera de los dos depredadores, le ¿Al lanzas, cazador o al guerrero? Al City Hunter o al. Sí, güey. Pero es que, ¿sabes qué? O al Jungle. Como te digo, el depredador, el diseño del personaje del depredador está tan bonito que de hecho cuando salió Depredador en 2011, que fue la de Depredadores con Adrian Brody y Machete. Adrian Brody. Y Machete. Soten el llevamoscas. Yo pensaba, así te lo digo, yo pensaba que el diseño del Depredador de los 90 no iba a quedar muy bien ya en Actual. 2011. Veo la película y digo, güey, qué bien envejeció esa madre. Sale Depredador en 2019, 2018, la última, la que fuimos a ver, ¿no me acuerdo? 2019. Y sigue estando 2018. bonito el diseño, güey. Sí, o sea, es un Sigue diseño estando muy padre que y no sigue muere. estando Es vigente. como Will Smith. Lo hace- ves y hacen otros dices, que se güey, ven más esa madre culeros. está chido. Y los nuevos se ven culeros. O sea, dices, ¿cómo que algo que se hizo en los 90 está más bonito que algo Que lo hecho nuevo, no? Que se Pues es como Will Smith y Cube, entre más viejitos, más bonitos. Tengo un cuate que dice que puedes definir la carrera de ¿cómo se llama? De Will Will Smith en dos secciones, dos partes. El Will Smith con cabeza cuadrada y el Will Smith con cabeza Cabeza redonda. Sí, y es cierto. Cuando es el príncipe del rap está bien cuadrado. Sí, no, porque el Y peinado. ya para el final, para a los años de ahora, está todo, pues ya rapó. Así. Es que no, es que hay un punto. Sí le dio alopecia a Will Smith. ¿A poco? Y el punto, cuando haces el peinado cuadrado, te queda como una muesca aquí. O sea, ya no podía. Sí, ya. O sea, entiendan ese punto. Y De bueno, cualquier manera, sí. Esa aplicó la de si voy a quedarme calvo, me rap. voy a saltar de los personajes que tenían que ver con Como cuestiones el extraterrestres a los personajes que sí eran netamente sobrenaturales. Que nos Ujú. tocaron. Jason tiene una historia Freddy. intergeneracional. Jason, porque les tocó la generación anterior, Sí. nos tocó... Del 80 para el Sí, 90 al 2000. sí, tendrá una generación tan larga. Jason lo que tenía el punto era que en ese rato no lo puedes matar porque ya está muerto. Ah, pero sí, ya sé como el. De las primeras tercero. tres. Es como el tercero. En la primera, porque esto mucha gente no lo sabe. En la primera no es Jason, es su mamá. Es su mamá. En la segunda ya es Jason y no se pone la máscara hasta la tercera. Y ahí es donde en la cuarta Ya está muerto. lo van a ver a la tumba, le entierran para ver si está muerto, le entierran un palo, le cae un rayo y lo revive. En una noche de tormenta. Sí, no, Y bueno, ya de ahí ya o sea, lo lo reconocemos. pero por eso es intergeneracional. De hecho, puedo decir que las primeras tres películas no son parte de nuestro lore. O sea, de nuestro lore de historia de Jason. Para nosotros Jason es el de la máscara El de la hockey, máscara de hockey Y- que mata. ¿no? El super zombie. el Sí. que salía del pantano. Y sí, Tienes ese es el toda punto, la es un razón. super Toda la zombie. razón. Es un super zombie. Y ese es el punto. Fue el primer super zombie. Porque el concepto zombie que teníamos. Ah, o sea, es el primer Némesis. Pues más Sí, o menos, podría decirse, más o podría menos, decirse, más porque o menos. Es un no muerto que te aguanta un chingo de putazos. Ah, que sí, Estamos no. acostumbrados a que todos los no muertos se movían lento, si te infectaban, era lo que te daba miedo a los zombies era la masividad. Que es un Que son muchos. masivos. Pero el hecho era que tú podías ir escapando. Claro. Este punto, y creo que podría ser precedente, porque, por ejemplo, si pones en comparación, a mí lo que me dio miedo de los juegos de Resident, del Nemesis, en ese punto, que con Que tu hijo de pistola, puta, que con con tu un chico pistola, que aparecía en que con tu cualquier lado y pistola no lo normal podías matar. no lo ibas a tumbar, hasta que tuvieras armas más pesadas. Más- Y el hijo de puta tenía armas. Sí, y tenía armas. Y en ese punto,
Y aguanta Jason es un chingo. zombie. Es alguien que está muerto y tiene un machete. Bueno, casi como espada de la laguna. O sea, Sí, esa puede cortar pero piedra. aguanta, Tiene ¿quién un es machete trooper, güey. ¿Quieren oír algo interesante de Jason y eso? El machete Hay trooper. gente que piensa, y esto es real, que piensa que Jason mata con motosierra. Ajá. No hay No, ninguna ninguna película donde use motosierra. Hasta hay una canción, Ay, hay una no, canción no. que dice, cuidado con Jason, cuidado con la motosierra de Jason. No, pero yo sé por qué. Yo sé Pero no hay. Yo sé ninguna película. exactamente por qué hay A esa ver, ¿por qué? confusión. Porque cuando salió ese cine, las películas que se ponían en la misma estantería eran las de Evil Dead, junto con las de Viernes 13 y junto con las de Masacre de Texas. Masacre de Texas. Masacre de Texas. Entonces, tienes dos películas donde se ocupan sierras y una donde no. Entonces, Por descarte la tercera también, ¿no? Sí, no, entonces la gente asumía y se puede imaginar cómo. Y de hecho, mucha gente también piensa. Yo sí lo veo muy Mucha factible. gente piensa que Jason, ¿cómo se llama? Jason como tal, lanzaba rayos. Y no es cierto. Jason le cayó un Le rayo. cayó un y rayo. No, también era ese punto. Y creo que es una confusión cuando combinas personajes. Sí, como. Sí, recuerdo que, por ejemplo, hay un personaje que sí ha usado sierra, que está basado en Jason, que es de los de Silent Hill. No me acuerdo. Pero solo en un juego como una sierra, solo en un juego. No, es el de Resident Evil 4. Ah, no, es cierto. Doctor. El doctor, sí, cierto. Doctor, sí. no sé qué Sí. doctor. No, sí, el No, doctor pues Salvador. el de 4. El Por doctor eso Salvador, que sí. tiene como un Sí, como una. Ajá, que tiene el saco. Ajá, Sí, ese. Jason 2. Sí, No, sí, 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 no. sí, el de Jason 2. Mucho la compartía, por eso la gente cree. Perdón por el error, sí, porque el de Silent Hill no es el Pinhead y ese no. Sí, Es no, un no. machetote. Sí, Ese es el Jason. No, real. también está basado en Jason, Sí. pero no es ese Pero Jason. en el machetote. Mucha gente comete ese error. Bueno, por ejemplo, yo estoy cometiendo ahorita el error de confundir Sí. el Doctor Salvador Resident Evil 4 Ese. con el cabeza de pirámide de... Del Pinhead. No, el Pinhead es el de Hellraiser. Sí, Pinhead. El Pyramid Head. Sí, o sea, eso es algo que la gente confunde mucho, ¿no? Pero tienes razón, al haber tantas cosas creo que es muy normal que te confundas entre un icono del horror y otro icono del horror. Es como cuando yo era niño, yo pensaba que Freddy siempre había tenido dos garras de navajas. Y Ah. no, sí, exactamente, solo tenía una. Sí, porque de niño- tiene que ir al baño y limpiarse. yo de niño no sabía. No, sí, con dos garras sería O sea, difícil. tienes Pero hay un dos, punto, solo una. Siempre tienes solo una. sí hay un espacio que fue en el Mortal Kombat. En Mortal Kombat le pusieron una pusieron- historia donde se forjó otra Ajá. garra con los demonios. Sí, pero fue hasta Mortal Sí, no, Kombat. pero eso es a lo que voy. Mucha gente ha usado esas confusiones para crear nuevas historias. En el otro lado está Freddy. Lamentablemente eran dos iconos muy grandes que los quisieron juntar y salió horrible porque se fueron más al lado Freddy contra Jason. Sí, porque se fueron más al lado de la comedia. Pero Güey, a mí me encantó, Y el sexo. güey. Sí. Mira, ahorita todo el mundo está mamando con los multiversos y eso. Cuando hicieron la referencia de que Freddy y Jason estaban en el mismo universo, explotó esa mugre, güey, porque es en la de Jason va al infierno. Cuando Ah. termina la película de Jason va al Sale infierno, la- sale la garra de Freddy y tú dices, ¿qué pedo? Acto seguido, anuncian la película y tú dices, güey, ese pedo está genial. Es el equivalente a cuando nos dijeron que los Avengers estaban en el mismo universo. güey. así. Así fue de cabrón. Ahorita ya es una mamada. Pero cuando fue, era Sí. como de, Pues güey. ahorita ya todo tiene poca multiverso, madre, güey. El punto es Universo que- y madre. A diferencia de Jason, Freddy era un daño, ¿cómo se llama? Psicológico. No corpóreo. Ah, es que se estaba más perro, güey. Por ejemplo, muchos decían, el caso de Jason es, ¿lo hundes? O sea, sí hay forma. Sí, O o sea, sí hay forma. como gato. O O te sea- vas el pinche el agua a la verga. No, mira, es que Le haces con como a Jason, Gu, güey, le echas Es que agua. mira, con Jason sí hay forma, porque, o sea, puedes, lo que hacen en la 4, pero le amarran una piedra y lo botan al lago y ahí que se quede, no, aunque ya- siga vivo, ahí no, y queda aparte, bajo el lago. Tienes un concepto, Jason le tiene miedo al agua. Ajá. O sea, es el punto. Tiene parámetros físicos, tiene parámetros tangibles. A pesar de ser una Sí. criatura tan poderosa, Dice, tiene un miedo tan Se Freddy- fue extremo, Freddy- la Freddy Freddy no. cuenta que es un gatito. Y de hecho, descubrir cómo vencer a Freddy fue más difícil. porque Hasta más perro. Tuvieron que buscar su mitología Está más de perro, gente que güey. ya conocía. O sea, Sí. Ujú. tuvieron que investigar ese punto. Digo, no es algo que tú en tu propia mente, digo, si tú ya te lo que echaste en tu mente, te va a matar ahí. O sea, no vas a tener el tiempo de investigar. Pues fíjate que en la es creo que no sé qué número es, en la de Freddy contra los guerreros de los sueños, no sé qué sería ¿La de dos? Pensé en la calle del infierno, los chavos descubren eso ya después de que habían matado como a 4. Ah, sí, Descubren que en sus mentes, en sus sueños, puedes tener control y ser lo que tú quieras. Entonces uno se vuelve un superhéroe, otro se vuelve un ninja y le parten la madre entonces a Freddy, ¿no? No, porque aún así también se No, los sospecha. aún así- No, pero ese es en la siguiente, Sí. cuando regresa. Ah, O sea, Pero ese punto es la evolución dentro de la mente. Y de hecho, él puede aprovechar tus miedos. Digo, hay un factor diferente. Tú puedes tenerle miedo a Jason,
en la vida real y aún así matarlo. Ujú. O sea, la lógica es que le vas a tener miedo de matar a Jason. Pero si tú le tienes miedo a Freddy, en ese punto, ya es un 70% que te mató. Sí, ya. Sí, en ese punto. Le estás dando más fuerza de la que deberías. Entonces, la ventaja que tienes contra Jason es que puedes tenerle miedo y aún así acabar con él. O sea, y es un factor natural del ser humano. O sea, no va a haber ser humano que te diga, "Güey, yo no tengo miedo". Y aparte todos necesitamos dormir. Sí. Ajá, todos Y necesitamos es otro punto donde necesitamos dormir. En el punto. O sea, una cosa es que Jason te agarre con los pantalones abajo cogiendo. Sí, porque lo hacía. Y Sí. otra cosa es que Oye, te bueno, echas una pestañita y de repente ya estás muerto. El pedo aquí es que, pues básicamente, pues era más difícil ese concepto de morir en tus sueños. Es que todos necesitamos dormir. O sea, todos necesitamos Sí. dormir. Pues sí pasa, ¿no? O sea, todavía te puede dar muerte de cuna. Mal de cuna, sí. Eso así le dicen, ¿no? Muerte de cuna y tampoco estás tan chiquitos, son. No, pero uno nunca sabe. Pobre Pero chamaco, dices, güey. si yo duermo en una cuna y me muero en la Exactamente, sí. cuna, O es sea, muerte de cuna. y Se mandó no a me hacer puedo- su cuna de o sea, es que niño grande, güey. puedes tener una cuna, llega un vato, te apuñala mientras estás dormido y cuenta como muerte de cuna. No cuenta como muerte de cuna. Te mueriste en una cuna, pero te tienes que ahogar. Ahorita Ah, no cuenta como muerte de ahorita que cuna. dices que llega Ah, muy te y te ahogaste apuñala. con sangre, güey. Ayer estábamos viendo la de Harry Potter, la de las reliquias de la muerte. Y ya ves la parte donde cuentan lo de que la muerte se les apareció y les concedió los deseos. Hay una parte donde dicen, y el que tenía la varita de Sauco, que era la más poderosa, podía matar a quien sea con esa mugre. Sí. Un día, un güey se metió en su casa, lo apuñaló y se la robó. Y le dijo al Gallagher, toma tu puta madre, hijo de su chingada madre. Sí, Y se llevó la varita. O sea, Néctor, en un mundo de magia, lo apuñaló. No te mataron Es con que, magia. es que no esperarías eso. güey. Mágicamente lo apuñaló, güey. Estaba durmiendo y le cortaron el cuello. Y le digo, toma, hijo de tu puta madre, está tu magia. Bueno, sigamos. Es un concepto bastante curioso en ese punto. Yo creo que ya para finalizar dentro de nuestro lore de monstruos que nos hicieron crecer, creo que aquí valdría la pena hacer mención especial a los que no eran monstruos, pero nos daban un chingo de miedo. Como el fin del mundo. No. ¿La mata viejitas? No, ven. No, ¿Otra vez? Vato, era luchadora. Ese es para otro podcast. Esa doña sí Sí, te ya puede fue. matar. Bueno, no, Cualquier luchador te mata un me vergazo. refiero precisamente Ahí está. a personajes que nos dieron miedo y para nosotros eran monstruos porque pensamos que sí nos podíamos encontrar algo parecido. Me refiero, por ejemplo, a Tronchatoro. Matilda. Ah, la verga sí. Sí. A la tía Tronchator. La tía de Tronchatoro. Rasputia. De De Norris. Rasputia. Rasputia de Casarse Norris. con una Rasputia, ¿cómo no? Así en ese. Oye, ¿qué tal si alguien que nos está escuchando, güey? Amigo, si tú no estás escuchando y te casaste con una Rasputia, lo siento mucho. F Oye. en el chat. F en el chat. ¿Cómo tal ese suyo? Uy. Sí, no manches. No, sí, déjala. La flaquita está más chida. En ese punto, ¿no? Bueno, además, yo iba a saltar al punto donde, regresando ya al tema ya para cerrar otra vez, O para cerrar por segunda vez. que a nosotros nos tocó una época donde también buscaron en algunos puntos hacer a los monstruos amigables. Ajá. Tuvimos segundas vueltas con los remakes de Los Locos Adams. Sí. Mosterín. La de los 90 con Julia, el que era el Bison de Sí. Street Street Fighter. Fighter. Street Fighter. Dios te bendiga, Julia, donde quieras. Alf cuenta como monstruo amigable. Alf no cuenta Alf como- sí era un monstruo. Se En la- comió a los lo largo gatos. de la serie te recuerdo que hay gente que se desmaya nada más con verlo. Pues te digo, o sea, O Alf sea, era un es monstruo un amigable, monstruo, pero es ¿no? amigable, es un buen monstruo. Gasparín, güey. Es un monstruo que te recuerda a esa gente buena onda que te quiere mucho. ¿Y ti? Como Mr. Yuyu. Digo, ¿Y te daba miedo? Un poco, ¿no? No mames. Se va como que asquito, güey. Güey, te Yo sale en soy la como- noche así. No mames, yo salgo corriendo. No, que me pega una patada. Güey, es que te parece un mojón que se movía, Bueno. güey. Para Básicamente, estar culeros. este punto donde todo el mundo dijo vamos a hacer los monstruos amigables pasó en Scooby-Doo con la escuela de monstruos. güey. Scooby-Doo y las escuelas de monstruos, ¿no? Salían las hijas. Sí, las hijas de. Esa tiene una película reciente, ¿no? No, va a haber. A ver, ah, bueno. A veces Monster High. No, es que. Van a recuperar los personajes. Estas se hicieron bien divas. ¿Ves el remake que hubo ahorita de Scooby-Doo? donde El de sale Fableman, ¿no? Fableman, con la voz de Alex Montiel. El pedo. Me dijo un cuate Rocket que está fea. O sea, no lo he visto. No, la película no está fea, pero está mal contada. Ah, igual es Scooby-Doo. O sea,
Tú haces un argumento que hubiera estado chido si te hubieras dado tiempo de cada cosa explicarla. Haz un poquito más larga la película, pero es punto de, nos saltamos de tu depresión a esto, y de esto a esto, y de esto a esto. O sea, no te da tiempo de digerirlo. Sí. Y digo, entiendo, es para niños. ¿Ok? No traten a los niños como unos imbéciles. Claro, mira, la mejor película de Scooby-Doo es la de donde sale con Kiss. Es la mejor película. ¿Cómo se llama? Está bien, güey. Donde viajan entre dimensiones. Está bien chingona, o sea, está bien verga. O sea, yo tuve la es vi, la sí. mejor película de Scooby-Doo. ¿Qué hace Scooby-Doo con Kiss? No sé, Cuando no me van a importa. Kishantia. No me importa, tú vete para allá, Scooby. Bueno, regresando al punto de que Volviendo. y si hicieron a los monstruos más amigables, creo que mucho de eso tiene que ver Plaza Sésamo. Sí, con el Conde sí. Contar. El Conde Conchar. El Conde Que Contar. cuenta más que los vampiros de Crepúsculo. Sí, 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 sí. 1, Dos. 2, 3. Sí, sí. Es que, mira, ¿sabes cuál? Creo que fue como que un problema. Y esto sí es en general. Cuando salía una película clasificación R, y estoy hablando de cosas como Robocop, Terminator, Rambo, Alien, Depredador, que no deben ver niños, las productoras les sacaban productos para niños. Sí, la serie de Robocop. La serie de Robocop, la serie de Rambo. Yo tenía juguetes de Alien y Depredador. Yo también. Yo los tenía en Tepito. Dije Tepito. El tuyo no era Dije Tepito, güey. El tuyo no era Tepito, Pues era no. Chetumalito. Fuimos una vez a Tepito y lo compré el set de Alien y Le quiere Depredador. cambiar el nombre a Chetumalito. Se me este hace cabrón. que No, lo, ese no. lo vendaron de los ojos, le dijeron que era Tepito, pero fue Chetumalito. Chetumalito. Y digo, saliste con menos carteles Ah, de qué los que verga, llevabas. güey. En Así ese es, en ese tiempo Tepito No, estaba no, gigantesco, Tepito. no como ahora que está bien chiquitito. No, son- Sigue estando igual, Bueno, güey. O sea, antes no, de estaba terminar bien y grande. antes No, de los no, no, datos. no. Antes de los datos voy a decir algo. Se te hacía más grande Tepito porque tú eras más chico. No, Chela. ¿qué te pasa? Tepito era gigante. No, ya se te hizo más grande cuando creces. Es que Ah, qué ese es duro, otro. qué duro este pito, pero qué bonito este pito. Ey, antes ¿ya de los sabes este datos- ñam ñam? Antes de los datos de que terminemos, yo tengo una pregunta para ustedes. Ok. Bueno, va a ser como su anécdota, pero ¿qué les daba miedo de niños que hoy día dicen, güey, es una pendejada? ¿O por qué me daba miedo? Ah, no, los que me sigan no miedo. ¿Qué me da Yo miedo, lo chico? oscuro. Ajá, Pero de ahorita niño. dices es una pendejada. Que tú de niño dices, puta, esto me daba miedo, Pues eso no. y hoy día es una pendejada, hoy día puedo simplemente con eso, ¿no? ¿Qué me da miedo y hoy en día es una pendejada para que me dé miedo? Pues yo diría así, a bote pronto, el compromiso. No, pero Ya se te pasó, güey. Ya le perdiste el miedo hace mucho. nunca te casaste Ok, en una kermés, Y ¿o qué? aquí es Pero sí me da donde. miedo eso. En este punto es donde Jonas no va a regresar como en 2 semanas. No, pues le tengo Pero porque se va de viaje, no porque le peguen en su casa. Sí, claro. Hay No le que decirle pegues en tu casa. a mi comadre que ya no te pegue tanto. Te va a dar chapazo. No, sí, que le pegue, mientras sea consensuado. güey. con No sexual. empiecen con eso, Bueno, mamá. Cuando yo era chavito, güey, aparte de miedo a los payasos, que obviamente todos tuvimos miedo a los payasos en los 90, las películas de Depredador me daban mucho miedo. Me daban tanto miedo que cuando se reestrenaron en el cine mi papá quería ir a verlas. Entonces me llevó y yo no caía, güey, yo tenía mucho miedo. Entonces ya estábamos dentro de la sala, güey, y yo me puse a llorar. O sea, porque no quería ver esa película, güey. Entonces, mi papá me dijo, bueno, si quieres, salte y ve a las maquinitas, ¿no? Ahí espérame. Me estás arruinando la película, Ajá, mi lárgate. papá la quería ver, güey. Yo me fui a las maquinitas a jugar, pero, o sea, en la sala yo me puse a llorar, güey. Porque yo pensaba que era una película demasiado pues, culera. La veo ahorita y es una moda. Güey, yo Eso cada vez no. que Mr. Yui cuenta sus historias de cuando era niño, me muero con el pinche bombo. ¡Papá! ¡Ya me quiero ir! No, le dije, papá, no quiero entrar a verla. Le dije, papá, no quiero entrar Es a que me lo verla. imagino Y me con su voz decía, ahorita de niño, y me güey. decía, pero ¿por qué no quieres entrar a verla? Y le decía, es que tengo miedo. Y me decía, por eso, ¿qué hacen en la película que te dé miedo? Y yo le decía, no sé, Todo. pero no quiero entrar a Vato, verla. acabas de ver que a un vato lo desolló. ¿Qué te da miedo, mijo? ¿Qué? Muy bien, ¿Yair tú? La neta no sé, creo que han superado mis miedos, güey. Pero miedos muy pendejos. Bueno, ¿qué? O sea, Uno. el de la oscuridad, pero la oscuridad no la normal, la oscuridad absoluta. Que no se vea nada. Que no ves más allá de 2 metros de ti, güey. O sea, que dices, güey, sé que ahí hay un árbol, pero no lo veo. Ajá, o sea, no, aquí. Ah, chingas, ¿qué? No sé qué dice, güey. Que Otra vez. el porno. No, sigue grabando. ¿Tienes activado el modo? Ahorro. Ahí estamos. Dale. Dale. Ok, Ahí les sí, va- te digo, ahí les va el el miedo miedo. absoluto y los grillos. Pero los grillos. Todos queremos que son unas madresotas. Los no, grillos a mí me y da cualquier miedo. reptil Te pueden mientras no meter. sea una víbora. A mí me dan miedo los chapulines.
No, a ti te da miedo que te chapulineen. Dale, Sam. Bueno, ahí les va el mío. Porque el mío sí se me hace muy pendejo. No, así dijeron a mi prima, güey. Cuéntalo. Cuando yo era niño, a la casa iban de estas viejas chismosas vecinas y hablaban, Tu tía, o sea, güey. todas muy católicas. Entonces, hablaban cosas como de, ay, que en una iglesia de Oaxaca hay un niño Dios que en las mañanas cuando lo van a ver tiene la ropita sucia porque gatea en las noches. O en Chihuahua hay una virgen que llora, o así, güey. Y esas cosas, O sea, ¿te dan miedo los No. artículos religiosos? no, o sea, el hecho de que un niño Dios se bajara a gatear en la noche me daba un verguero de miedo, güey. ¿Te imaginas llegando a la iglesia? como, ¡Buenas ¿por noches! Ajá, ¿Por y qué? es que ¡Hijo de como, puta! como por qué, o sea, son cosas que prueban la fe, ¿no? O sea, que dicen, es que sí es real, entonces este pedo. Pero a mí me daba mucho miedo. Y llegó ocasiones donde soñaba con un niño Dios gateando, pero flotando. Y me seguía, güey. Güey, pero se ensuciaban las rodillitas, si flotaba, no se ensuciaba, güey. Es que, güey, Es o que sea, no, pues, sí, o sea, ¿qué va a hacer? Tiene que hacer gateando, señora? Váyase a lavarle a su marido. Bueno, ya. Usted deje de ver lo que hace el pinche niño Dios y vaya a cocinar. Que van a ver sus cosas. Vamos con los datos, Son datos didácticos, datos que te enseñan, datos que aprenderás. Esos no son gatos. Datos. Dato número 1. El espantapájaros. El nombre real del hombre espantapájaros era Charles Elliot Ritter, pero le decían Bubba. Sufrió un retraso mental y fue asesinado cruelmente al ser culpado de la muerte de su única amiga, por lo que generalmente de la muerte para la cobra de venganza. ¿Y tenía barcos camaroneros? No sé. Es el bubagón. Ese era el otro Bubba. 2. Frankenstein. En la obra de Mary Shelley no tenía nombre, esto como signo de su ausencia de identidad humana. Victor Frankenstein es el nombre del creador. Sin embargo, porque este carecía de nombre, se le empezó a llamar por el apellido del científico, hasta que finalmente el monstruo ahora es conocido con ese nombre. Como el chiste de, no, tú cállate, pinche Frankenstein. Tú cállate, No, pinche amiguitos, Frankenstein, no, pinche Frankenstein, cállate. Número 3. Vampiros, los no muertos. Variadas creencias de las culturas antiguas pensaban que alguien se podía convertir en vampiro si nacía con el hueso sacro pronunciado. O sea, tenía como una colita. Ajá. Si a la hora de nacer tenía la placenta envuelta en la cabeza, o si era el hijo número 7 o el número 12 el nacer. Pero es que antes era- número 2. Ya, güey, antes Sí. era más común, güey. Antes No no había había tele. televisión, o sea, igual tú ya. Se fueron a chambearle, güey. Uno de los métodos que se utilizaban para localizar la tumba de un posible vampiro era poner un caballo virgen con un jinete virgen sobre el cementerio y sobre la tumba. Que el caballo se negara a pasar era porque ahí había un vampiro. ¿Ya viste? 4. Bueno, ¿alguien quiere leer? A ver, échale. ¿Sí saben? Hombres Sí, lobo. yo no. Yo soy disléxico. Hombres lobo. Fue hasta que el cronista Gervan de Tibure relacionó la transformación con la salida de la luna llena que esta empezó a popularizarse en las historias de ficción, ya que no hay registro de tal creencia en las tradiciones. Fueron las historias de ficción las que crearon la idea de que los hombres lobo pueden ser asesinados con balas de plata. Algunas historias clásicas sostenían que se podía acabar con un licántropo cortándole la cabeza o arrancándole el corazón. Ah, como Wolverine. Como cualquiera, yo creo. Entre las creencias de las causas para volverse hombre lobo estaba la de beber agua que estuviera sobre una huella de lobo y usar una prenda hecha de piel de lobo. Ahí va un detalle. Hay unas creencias de nahuales Ah, que no, le echas sal a la escucha la forma de matar a un nahual. Tú ubicas al nahual piel. y llevas cruces contigo. Ok. Entonces tú lo persigues. Cada 15 pasos dejas una cruz. Cada 15 pasos dejas una cruz. Y así, cuando hayas hecho eso 7 veces, le disparas. Es en serio, o sea, es neta. Una forma muy interesante de acabar con un nahual. Yo Claro. me sabía la de echarle No, o la sea, sal a la yo, piel, yo güey. voy a decir algo muy cabrón, o sea, tantas cosas en ese punto. Si le entierras una estaca de plata a un vampiro, lo matas, ¿no? Claro. En ese punto, ¿no? Y digo, güey, no mames, le enterré una estaca de plata en el corazón y lo maté, si era un vampiro. Güey, o sea, a cualquiera que le entierres una estaca en el corazón, Héctor, lo matas, no mames. Héctor, ahorita eso dices, pero te recuerdo De cuando niño, decía, te tragabas ajo, no, te recuerdo cuando decían, esa señora es bruja, tírenla al río y si flota, es que sí es bruja y si se hunde no es bruja. Y lo Te lo recuerdo, te lo recuerdo, eso fue real. Pero es que el punto de la psicosis de la gente es como hoy, ¿no? Dice, es que la vacuna del COVID tiene un chip 5G. No mames, entonces en tu colonia les señal, daban agua a güey. los de cáncer y quieres que le van a invertir meter un pinche microchip. Más señal, güey. Ojalá Chido, me vean ¿no? 5G. Pues es como lo de Además, las este tomas de temperatura. Este punto, porque
a mí me encanta crecer el sistema de psicosis, ¿no? El de yo no voy a dejar que me vacunen porque me van a poner un chip para espiarme. ¿Por qué quisieran poner un chip en Si tu tienes cuerpo tu para celular. espiarte si tienes tu celular que ya tiene cámara y micrófono? Claro. Y los vatos como de, ah, sí, sí. Es que es verdad, o sea, güey. Huele, es que le metieron un circuito con un micrófono. Tu teléfono ya tiene un micrófono integrado, o sea, Ya dónde tiene un crees- por dónde circuito crees que hablas, con un imbécil? micrófono. A ver, échame el de las momias de tu altacuato, güey. Una momia se puede conservar naturalmente en regiones de sequedad extrema, frialdad, alcalinidad o aislamiento de la intemperie y microorganismos. En algunos cementerios de Guanajuato, entre 1865 Capital mundial de las y el momias. 89, fueron exhumados 111 cuerpos momificados de hombres, mujeres y niños que se lograron conservar por las condiciones del subsuelo con altos grados de nitrato y alumbre. No alambre, porque se me lo... En Egipto la momificación de cuerpos es por la creencia de la vida de más allá de la muerte. Si el cuerpo está en buenas condiciones aquí, lo estará allá también. Ah, mira. Pero mira nomás que suave. Ah, mira, tenemos una de Jason. El asesino de Crystal Lake, Jason, murió ahogado en el lago cuando tenía 11 años en 1957. Tras ser molestado y perseguido por unos niños, que estaba bien feo. Sí, estaba re feo, seguro. Por los problemas mentales que le causaba su hidrocefalia. Es que sí estaba feo, güey, sí estaba feo. Y los cuidadores estaban cochando. Sí, está feo. La madre de Jason, Pamela Voorhees, comenzó una serie de asesinatos en venganza de la muerte de su hijo. En la primera, ella es el asesino, no Jason, como todo el mundo cree. Luego de que esta fuera asesinada por un machete, es Jason quien vuelve a la vida para continuar con su doble venganza. Pero no vuelve a la vida, ya estaba vivo. No, o sea, te das cuenta que se está vengando de la venganza Sí. que tuvo su... Acuérdate que lo que dijo Don Ramón, güey, la venganza Nunca es buena. mata Mata al al alma y le alma. envenena. No, dice, Jason tenía 33 años cuando comenzó a asesinar. Medía 2 metros de alto, pesaba 100 Puta kilos, madre. poseía fuerza sobrenatural y la capacidad de regenerarse de ataques. Yo A conozco la un bestia, Jason, Esa madre es un igual. ropero con machete, güey. Güey, yo conozco un Jason igual, pero más chaparro. Sí, con los kilos. No ¿No? mata ni es sobrehumano. Y que no puede caminar por el peso. Ah, Culero. sus rodillitas jodidas. Michael Myers, ¿te acuerdas de Michael Myers? Es el de Halloween. Sí, el primo de Mike Myers. El de Howling. No, Mike Myers es Shrek. Es lo que yo iba a decir, ¿no es el de Shrek? Ese es Nació el 19 de octubre del 57. A los 21 años comenzó una serie de asesinatos para acabar con su hermana menor y con todo aquel que se cruzara en su camino. ¿Por qué? Porque vamos a matar. Debido a su soledad, Michael empezó a escuchar voces de una noche de Halloween cuando tenía 6 años y con su disfraz de payaso, tenía que ser, vio a su hermana mayor Judith tocándose con su novio, ¿ve? Les dije que no se tocaran porque Despiertan al órgano. ¿entiendes? Pero a que esta se fuera de su casa, fue al cuarto de su hermana y la apuñaló múltiples veces hasta matarla. Una aparente maldición de unas runas del mal lo obligó a asesinar para supuestamente evitar una plaga o desastre, con lo que él siente que está haciendo bien, además de que esta maldición le otorga fuerza sobrenatural. Eso fíjate que es de ya de las últimas de Halloween. ¿Es de las de. De ya las... Rob Zombie, ¿no? No. De como por ahí de las 6, Ujú. meten lo de la maldición de Thorn. Ujú. Supone que la maldición de Thorn es una maldición celta que hace que un culto, que es el culto Thorn, Ujú. agarre a un niño y por medio de un ritual haga que se vuelva el nuevo Michael Myers. ¿Ya? Oh, ya. Entonces Michael mata por ese pedo, pero es solamente en eso, creo que eso fue descartado, o sea, yo no, le valió verga. Sí, creo que fue en la de H2O. Ghostface de Scream. El novio de Sidney Prescott, Billy Loomis, fíjate como el doctor Loomis, y su amigo Stu Matcher son el asesino con cara de fantasma. Eso es algo chido de Scream, o sea que eran más de uno. Sí. O sea, por eso explicaban por qué un güey está aquí y está matando allá y así, o sea, la habilidad que tienen los asesinos de estar en varios lados, aquí Ajá. le explican porque eran más de uno, está bien chido. La locura se desató en Billy al descubrir que la madre de Sidney tenía un romance con su padre, lo que este había abandonado a su madre y por eso él mismo mató a la madre de Sidney y un año después planeó más asesinatos con su amigo para inculpar al padre de Sidney. Fíjate, era este plan con maña. Sí. Me parece igual a Héctor si quieres. De Hellraiser. Me siento en la escuela, güey. ¿En Hellraiser? Me da miedo regresar a la escuela. Bueno, vamos a leer en estos apuntes totalmente hechos acá. A mano. A mano, claro. Eh, Gracias, Wikipedia. de Pinhead. Su verdadero nombre en la película es Elliot Spencer. Fue un capitán del ejército durante la Primera Guerra Mundial del mundo, tras la cual perdió interés en la humanidad y se aventuró a buscar realidades ocultas. Sí, de Hellraiser. Niños, no vayan a la guerra. Tras resolver el enigma de una caja de puzzle, entró en una dimensión paralela
donde su alma se fundió con el espíritu de Sykes Totek, que no tiene nada que ver con las Cotex. Eso Quien dice. era el pontífice oscuro del dolor. Uy, por eso los clavos. Pues es que para ellos. Yo sí tendría miedo que me pegara un cabezazo. Y el sadomasoquismo está bien. Su habilidad Ah, sí. favorita era aparecer gruesas cadenas. Cadenas. Venudas, No. peludas. Ya son otras cadenas. Gruesas güey. cadenas con ganchos en los extremos en cualquier lugar donde él estuviera. Listas a su orden para atacar. Es el Pinhead. Ok. Ya no. Casa de pinga, güey. Ya con esto cerramos. Porque pues el podcast estuvo chido, pero pues la verdad que sí me hace pensar todo lo que hemos vivido. Con esto. Yo sigo diciendo que me da miedo que se acabe el mundo. Yo me sigo preguntando cómo es que seguimos vivos. Tú lo has dicho, güey. Ah, creo que ese era el miedo más pendejo que tenía, güey. Lo has Que se dicho. acabara el mundo. Es que el mundo se acaba todos los A ver, días. ¿cuántas veces has sobrevivido al fin del mundo, Mr. Yugi? Ah, un verguero. Cuando yo era niño, el mundo se iba a acabar en el 2000. Luego se iba a acabar en el 2006. Luego se iba a acabar en el 2012. Luego se iba a acabar 2015. en el 2015. Luego se iba a acabar. Puta, ya me acuerdo. Ya me valió ¿Pero verga. qué crees? ¿Sí se acabó en el 2020? Ya me valió verga, ¿cómo la ves? O sea, me valió verga. Y esto fue, chicos, el especial de Mangas del Terror, porque continúa esa puta madre. Tenemos más podcast, más videos. Así que quédense en el canal. Ahí nos vemos. Recuerden, niños, darle like, suscribirse y comentar cosas como: hey, Mr. Yugi, antes eras chido. Desde que comes 3 veces al día te has vuelto bien mamón. Sí, niños, sí, soy bien mamón. Bueno, chicos, aquí nos despedimos. Bye.